momento en el que tú vayas a abrir este podcast para escucharlo en cualquier momento de tu día o de la semana o del mes. Mi nombre pues es Olivia Delgado de Gómez, esposa del pastor Ramón Gómez de Iglesia Amor. Es un honor y un privilegio poder compartir contigo un tiempito donde puede bendecir tu vida y compartirte algo que Dios nos habla a través de su palabra. Aquí estamos en este estudio especialmente para grabar este tipo de podcast y donde Dios se ha manifestado de una manera muy especial, ya que es algo que estamos haciendo para bendecir su nombre y poder llevar una palabra a tu corazón, a tu vida, una palabra que de alguna manera pueda ser inspiradora a través de lo que el Espíritu Santo de Dios pone en nuestra boca. Así que hoy quiero hablarte del valor y la valentía que puede tener una mujer. El hombre también, por supuesto, pero quiero dirigirme especialmente a las mujeres que muchas de las veces callamos cuando no debemos o hablamos cuando no debemos. Callamos lo que sentimos o quizás no lo callamos y se lo decimos a quien no corresponde decirle las cosas. Hay muchas de las veces que callamos y queremos comunicar cosas que no van a tener un receptor debido a la forma en que lo decimos, debido a la forma en que queremos expresar nuestra inconformidad o sentimiento o emoción. Y entonces yo quiero hablarte en esta hora del valor de hablar, del valor de poder comunicar y comunicarte como es y como debe ser, entendiendo y discernir los tiempos cuando nosotros tenemos que abrir nuestra boca para poder expresar lo que sentimos y también poder hablar en los tiempos correctos de Dios. Tenemos ejemplos muy buenos en la Escritura y tenemos de Rosona, sí te quiero comentar el ejemplo de Esther. Esther fue una mujer que habló con el rey en un tiempo oportuno. Esta clase la hemos oído muchas veces, también hemos visto la película y es una bendición esta porción de la Escritura donde nos puede enseñar cómo cuando una mujer aprende a esperar en Dios. Por ejemplo, Esther fue una mujer que fue preparada. Para empezar, ella vivía en un lugar que no le correspondía, no era su país, y estaban en otro país, en otro lugar, y ellos estaban no teniendo los derechos que todo el mundo tenía. Realmente era una mujer exiliada y una mujer que había sido criada por un primo que usted conoce la historia de Esther, pero esa historia a mí me impacta porque es una historia hermosa donde Esther muestra su valor a través de la historia, el valor de cómo hablar con valor, con valentía, y que aunque su vida en ese momento corría el peligro de muerte, ella pudo envalentonarse, no por su propia fuerza, sino fue una mujer que simplemente confió en Dios. Le dijo a su primo: dile a todo el pueblo que ayune por mí y por ustedes por 3 días. Y cuando ya han pasado los 3 días, entonces yo me presentaré delante del rey. ¿Por qué? Porque nadie podía presentarse al rey sin audiencia, sin una cita previa, sin una aceptación de que podías estar delante del rey. Así que ella iba a brincar ese protocolo que podía costarle la vida. Y ella preparó a la gente. Todo el mundo ayunó 3 días. Y ahí después de eso ella se presenta delante del rey Asuero. Y entonces podemos ver, según la historia, el resultado de una mujer que con valor puede decir y hablar en su momento y en su tiempo. Cuando ella se levanta a ir delante del rey en un momento inadecuado,
porque de seguro que estaba con su corte, con sus jueces, con sus consejeros, con gente. Ella solamente pide una sola cosa, y es invitarlo a un banquete. No decirle lo que ella quería decirle, porque para ella era importante el momento de poder hablar. Así que podemos entender en esto que la voz de la mujer puede ser usada, pero siempre y cuando sea usada con estrategia y con sabiduría. Y eso que yo te estoy hablando lo aplico a mi vida. No creas que lo estoy diciendo, ay, la pastora siempre sabe cuándo hablar. No, muchas veces no sé. Pero pido sabiduría a Dios para que Él me enseñe a hablar y que me ayude. Y quiero hacerlo cada día de mi vida, porque mis palabras tienen poder y autoridad sobre mis hijos. Si yo los maldigo, si yo los bendigo, si yo puedo inspirarlos a ellos a ser un hombre y una mujer temerosa de Dios, ellos serán temerosos de Dios. Pero quiero hablarte de otra mujer, no de ella, de otra, aparte de lo que te comenté, porque no quería entrar sin hablarte de un poquito de Esther. Si tú lees la historia termina en victoria. La historia termina en una bendición. Se levanta un decreto de muerte contra los judíos, pero por la osadía, la capacidad que Dios le dio a Esther, se levanta otro decreto, y es decreto contra decreto. ¿Cuál fue el segundo decreto? Que no podía ser revocado el primero ni quitado, pero sí les dijo Dios, pueden defenderse. Ese es el segundo decreto. Podían defender sus vidas, y fueron muy pocos los que mueren, porque Dios estaba con el pueblo de Israel. Y en esta escritura, aquí vemos, la verdad es que si tú te adentras a la escritura, yo creo que estoy viviendo un tiempo muy maravilloso en el leer la escritura con avidez y con entendimiento y con deseos de que Dios me hable. Leí la historia en Samuel 20, del 16 al 22. Una mujer preciosa, una mujer que aquí dice la Biblia, la describe. Mire, no dice el nombre. Si usted lee en segunda de Samuel 16 al 22, yo te lo voy a leer rápidamente. Recuerden que los tiempos aquellos, ellos estaban siempre en guerra. Los filisteos contra esto, los amorreos, los euseos, los filisteos y todos los más feos, ¿no? Están en guerra siempre con el pueblo de Israel. Y el rey ya era viejo, ya era mayor de edad, ya era anciano, de rey David. Y la guerra seguía, porque siempre había un pueblo queriendo tomar tierras y tomar pueblos y ciudades. Y aquí miren lo que dice en la escritura. Aquí estamos, dice, en el 7, dice, entonces salieron en pos de él los hombres de Joab. Pero antes el 6, y dijo David a Abisai, Seba, hijo de Bicri, no hará más ahora daño que Absalón. Este hombre se había levantado en contra del rey David. Y entonces dice el rey, Seba no hará más daño, porque era un hombre que estaba incitando a los pueblos a levantarse en contra de David, el rey. Y entonces hijo de Bicri, no hará ahora más daño que Absalón. Sabemos que Absalón era hijo de David. Fue hijo de David. Absalón fue hijo de una mujer extranjera que David toma como esposa. Y este hombre, Absalón, un hombre que se levantó, un hijo que se levantó en contra de David, y él se levanta y lo hace que el rey decida salir de Jerusalén, su ciudad, la ciudad de David, para él tomar la ciudad y ponerse como rey. Pero antes de todo eso, Absalón se rebela, y en las puertas de la ciudad de David empieza a seducir a las personas para que él decía que él las iba a escuchar. Si el rey ya no tenía tiempo para ellos, él sí los iba a escuchar, y estaba seduciendo a las personas para que ya no fueran los casos al rey David y él los juzgara a él. Él quería ser el juez y juzgar los casos.
y empieza a levantarse una rebelión y entonces este hombre hace un daño, lamentablemente, a su padre. David, por no pelear contra Absalón, sale de su ciudad y se va con toda la gente que lo sigue y sus familias. Pero el ejército de David, que era un ejército poderoso, quienes estaban con él, pelean contra el ejército que levanta Absalón y les gana. Y David pide una cosa. Me estoy metiendo un poquito en la historia porque quiero que lo entiendas. David pide una cosa. Está bien, vayan en contra del ejército, pero respeten la vida de mi hijo Absalón. Se lo suplico, por favor, no maten a Absalón. Pelean, hay una guerra en un bosque y dale con todos unos contra otros. Absalón queda enredado en un árbol con sus cabellos, queda colgado, pero tenían la orden de no matarlo. Uno de ellos no obedece y mata a Absalón por cobarde, por lo que ustedes quieran, porque él amaba demasiado al rey y entonces él dijo, no, yo lo mato, pero es que dijeron que no lo mataron, pues yo lo mato, y lo mata. El punto es lo que dice David. Absalón hizo mucho daño. David llora la muerte de Absalón, la llora y la llora, era su hijo. Nos muestra el corazón de David. Esta historia nos muestra el corazón del rey David. Eso me impacta a mí. Le lloró y hasta que entra su comandante y le dice, ¿vas a seguir llorando, Absalón? O sea, tú eres ¿quieres que todos muramos y que él viva? ¿No estás animando a tu pueblo que está contigo y que siempre ha estado contigo? Y así dice la historia, ¿no? Entonces, dice David, no quiero que haga más daño que Absalón, así que toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él. No sé, bueno, para terminar, David entiende y dice, sale al pueblo a animarlo y decirle, está bien, hemos ganado la batalla, gracias a todos por ser tan fiel conmigo. Pero lo que me interesaba decir es que David tenía un corazón de padre y él amaba, aunque fuera un rebelde el muchacho, él lo amaba. Y sale David y le da ánimo al pueblo. Entonces, David entendía el daño y dice, toma pues tú los siervos de tu señor y ve tras él, no sea que halle para sí ciudades fortificadas y nos cause dificultad. Entonces salieron en pos de él los hombres de Joab, era Joab el comandante, y los cereteos, peleteos y todos los valientes salieron de Jerusalén, los valientes de David, para ir tras Seba. Recuerden este nombre, Seba, hijo de Bicri, y estando ellos cerca de la piedra grande que está en Gabaón, le salió Amasa al encuentro, y Joab estaba ceñido de su ropa, y sobre ella tenía pegado a sus lomos el cinto con una daga en su vaina. Bueno, me voy a brincar Dice, y uno de los hombres de Joab se paró junto a él diciendo, cualquiera que ame a Joab y a David vaya en pos de Joab. Y Amasa yacía revolcándose porque pues lo tuvo que matar Joab. En el 13, luego que fue apartado del camino porque lo mató, lo apartó del camino, pasaron todos los que seguían a Joab para ir tras Seba, hijo de Bicri. Y él pasó por todas las tribus de Israel hasta Abel Bet-Maca, Abel Bet-Maca y todo Barín, y se juntaron y lo siguieron también, y vinieron y lo sitiaron en Abel Bet-Maca, y pusieron baluarte contra la ciudad, y quedó sitiada, y todo el pueblo que estaba con Joab trabajaba para derribar la muralla. Entonces una mujer sabia, aquí viene la enseñanza de la mujer sabia, la menciona muy, muy remarcadamente. Una mujer sabia dio voces en la ciudad diciendo, oíd, oíd, os ruego que digáis a Joab que venga acá, que venga para que yo hable con él. Aquí hay una mujer sabia levantando su voz. Wow. Y cuando él se acercó a ella, o sea, sí vino, dijo la mujer, ¿eres tú, Joab? Y él respondió, yo soy. Ella le dijo, oye las palabras de tu sierva.
Ay, me gusta eso. Oye las palabras de tu sierva. Número 1, no estaba ni con arrogancia, ni petulante. No, se pone como sierva. Oye las palabras de tu sierva. Y eso es algo que creo que es una clave para nosotros. Cuando nosotros nos presentamos delante de la persona X, o sea, la persona que ocupemos, que necesitamos hablar con ella, poder tener esta actitud de humildad. Oye las palabras de tu sierva. Yo soy tu sierva. Normalmente nosotros no queremos utilizar esa palabra porque se nos hace humillante. Se nos hace como que, ¿cómo me voy a rebajar? ¿No? ¿Cómo yo voy a decir esto? Pero las palabras esas abren puertas y podemos hablar. Y podemos hablar lo que hay aquí adentro en nuestro corazón. Ella era una mujer sabia. Y él respondió, te escucho, oigo, dime. Yo soy de las pacíficas y fieles de Israel. ¡Wow! Así no. ¡Wow! Yo soy de las pacíficas y las fieles de Israel. Ellos no estaban contra otro pueblo. Ellos estaban con los mismos pueblos de Israel, de quien iban atrás de este hombre. Entonces dice, yo soy de las sabias. Yo soy de las pacíficas, de las pacíficas y fieles de Israel. Mi pregunta sería, ¿somos de las pacíficas? Ayer mi esposo me estaba contando un chiste y entonces dice, deberían de mandar a las tóxicas a la guerra. Y pregunto un hombre, ¿por qué tenemos que mandar a las tóxicas a la guerra? Porque ellas duran meses peleando, dice. Duran meses y meses peleando las tóxicas. Y la verdad se me hizo bien chistoso, pero hasta cierto punto verdadero, ¿no? Yo soy de las pacíficas y fieles. 2 palabras importantes, que sería la tercera o cuarta palabra importante, porque está hablando de una mujer sabia. Yo soy de las pacíficas y de las fieles. Mi pregunta es, ¿eres pacífica? ¿Soy pacífica? ¿Fiel? Porque una fiel no revela los secretos. Una fiel no cuenta sus cosas con quien no debe. Fiel a su esposo, fiel a su familia, fiel a Dios. No porque tenemos boca podemos decir todo lo que decimos a veces. No porque tenemos boca podemos hablar de nuestros problemas íntimos con la pareja y descubrir la debilidad de nuestro esposo. Descubrir la debilidad y lamentablemente tenemos esa costumbre muy mala de descubrir el error de las personas que viven bajo nuestro techo y a una amiga o a otra persona. Descubrir los defectos del pastor, del líder. Y entonces esa parte de fiel necesitamos orar por ella, y eso es lo que yo creo, que debemos orar por ser mujeres fieles y pacíficas, mujeres que verdaderamente Dios puede usar en este tiempo para muchas cosas. Dice, pero tú procuras destruir una ciudad. Ella le está diciendo, una ciudad procuras destruir, una ciudad que es madre de Israel. ¿Por qué destruyes la heredad de Jehová? Le dice esta mujer, por perseguir a un hombre. Seba, ¿por qué quieres destruir a una ciudad? Joab, el capitán del ejército, respondió diciendo, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Wow, las palabras de la mujer fueron escuchadas por este capitán. Wow, está impresionante esta historia. Yo quiero que sepan que si alguien conoce la historia de Joab era violento. Joab era impulsivo. De hecho, el rey David no quería que él fuera capitán, quería que fuera otro.
Era impulsivo, era de carácter fuerte. Era un hombre que sus vísceras son los que lo movían, era así como que, ¿cómo vamos a hacer esto? Y Joab respondió diciendo, nunca tal haga, nunca tal me acontezca que yo destruya ni deshaga. Porque era un hombre que usaba su espada. De hecho, fue de los valientes de David. Era un hombre de guerra. Era un hombre que sabía usar la espada y el autoritarismo también. Porque Joab llegó a matar a Abner, el capitán del ejército de Saúl. Así que Joab era considerado un hombre violento. Pero cuando ante un hombre violento se presenta una mujer sabia, pacífica, que se pone como sierva y no como mandasietes y no como mandamás, porque a veces así queremos hacerlo. Suceden cosas diferentes, eso sí lo creo. Mire, la cosa no es así, dice este hombre, mas un hombre del monte de Efraín que se llama Seba, hijo de Bicri, ha levantado su mano contra el rey David. Entregad a ese hombre solamente y me iré de la ciudad. Y la mujer dijo a Joab, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro para que no entres. Estás tratando de derribar el muro, pero no quiero que entres porque vas a matar a todos los que hay aquí adentro. La mujer, fíjese, no, es que tú puedes decir, ay, qué violencia. Bueno, eran tiempos de guerra. Eran tiempos donde era vida por vida. Entonces eran tiempos de guerra. Y le dijo la mujer, he aquí su cabeza te será arrojada desde el muro. No entres, no entres. Yo creo que estaban hablando de muro al piso, no al suelo. ¡Ey! Te ruego que no hagas esto, que no hagas el otro. Y la mujer, fíjense lo que hizo. Ay, eso me impresiona. La mujer fue luego a todo el pueblo. ¿A quién fue? A todo el pueblo. ¿Qué capacidad? ¿Cuántos eran? No dice la Biblia, pero era un pueblo grande. Y pues usted sabe que ahí sonaban un chofar y todo el mundo se juntaba. Fue a todo el pueblo con, aquí viene lo bueno del asunto, y la verdad, me pongo el saco. La mujer fue con todo el pueblo con su sabiduría. Su sabiduría. Y les explicó toda la situación. Oigan, no dice aquí, pero le dijo así. Imaginen, oigan, si nosotros no entregamos a Seba, que está escondido aquí, todos nosotros vamos a morir, nuestros esposos, nuestros hijos, nuestros padres y nuestras familias. Si no entregamos a Seba que está escondido. Pero si nosotros lo entregamos, todos viviremos. Y si Seba lo están persiguiendo es porque hizo algo malo. Porque dice Joab que se levantó contra el rey David y el rey David es nuestro rey también. Así que yo creo que tenemos que entregarlo. Sabiduría, ¿cómo lo habló? No lo sé, pero yo me imagino que fue con tal convencimiento que todos dijeron, sáquenlo de ahí donde está escondido y entréguenlo porque todos queremos vivir. Es tremenda la historia. Ellos lo tomaron, le cortaron la cabeza a Seba, hijo de Bicri, y se la arrojaron a Joab, el capitán del ejército más poderoso que había en ese tiempo. Y él tocó la trompeta, está hablando de Joab, toca la trompeta y se retiraron de la ciudad, cada uno a su tienda. Dice, cada uno se retiraron a su tienda y Joab se volvió al rey a Jerusalén con el rey David. Ahí está la historia. Y nadie más murió. Qué osadía, qué valor, qué valentía de una mujer que dice, sí se puede. Están tumbándonos las puertas de la ciudad para matarnos a todos nosotros. Creo que en este tiempo sí se necesita que seamos mujeres sabias, definitivamente.
Y a veces nosotros tenemos un problema de raíz que tenemos que atacar. Probablemente tú te sientas violentada por todo lo que viviste en tu infancia, en tu familia, quizás en tu relación pasada, y te sientes violentada, por eso siempre sientes que te están hiriendo y que lo están diciendo por ti y que es por tu culpa. Pero yo creo que es tiempo de ser mujeres valientes y sabias y hablar con Dios, hablar del problema en tiempo correcto y en tiempo kairos, en el tiempo del Espíritu. Cuando Dios nos dice calla y cuando Dios te dice habla. Yo te invito como mujer a ser como esta mujer sabia. Cómo convenció a todo un pueblo, cómo se pusieron de acuerdo con ella cuando ella fue la que habló. No menciona un nombre en esta historia que haya hablado con Joab, el capitán del ejército de David, poderosísimo ejército. Y iban muchos más con él, otros pueblos unidos para un solo hombre, porque ellos no mataban a ese hombre, ellos mataban al pueblo entero. Entonces realmente es algo que no podíamos entender porque es historia de guerra, pero sí podemos comprender que a veces en nuestra casa o en nuestra vida tenemos una guerra campal. Es una guerra entre hijos, entre hermanos, entre todos que están ahí. Y Dios nos pide sabiduría, nos pide que confiemos en Él, porque ella está mencionando que la ciudad, dice, esta ciudad es madre de Israel. Aquí hay madres. Esta ciudad es importante y yo quiero hacer todo lo que sea por salvaguardar la vida de las personas y que no mueran por causa de que alguien no hable, por causa de que alguien no interceda. Esta mujer podemos llamarla como atalaya, una mujer vigía, una mujer sabia, una mujer prudente. Dios nos ayude a cada una de nosotras que escuchemos este podcast a ser mujeres sabias y que Dios nos dé la gracia y la sabiduría y la humildad de ser siervas. No pasa nada si lavamos los pies. No pasa nada si pedimos perdón. Bueno, sí pasa mucho. Y Dios nos invita a ser mujeres de este tiempo, porque para esto nacimos. Para llevar su palabra con sabiduría, con capacidad, con calma, con inteligencia. Dios te bendiga. Espero que esto sea de bendición para tu vida. Bendiciones para ti y tu familia. Iglesia Amor te saluda y te bendice.